Escuchas Conversaciones sin pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener. Un podcast de Pauta 100.5 con Claudia Álamo. Se podría decir que las sociedades tienen un pulso, que tienen un latido, pero ¿se pueden detectar esas pulsaciones? ¿Y para qué nos serviría detectarlas? Katia Araujo, doctora en estudios americanos, académica del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago y directora del Núcleo Milenio, Autoridad y Asimetría del Poder de la misma universidad, lleva muchos años en esta pregunta, indagando en esa esfera donde se alojan los temores, los anhelos, las frustraciones y las expectativas de chilenos y chilenas. Sus investigaciones de campo, lleva ya 20 años trabajando en terreno, y estas investigaciones le han permitido entregar una radiografía del Chile actual, un mapa de los fenómenos que se alojan en el país y desde ahí alertar sobre cambios que laten en la sociedad chilena. De ahí que en las semanas del estallido social de 2019, su nombre era un referente para tratar de entender lo que nadie vio venir, pero que ella sí. Katia, ¿cómo estás? Qué gusto. Un honor de verdad tenerte en estas conversaciones sin pauta, porque van pasando el tiempo, hay temas que se van durmiendo y hay temas que probablemente hemos vuelto a dejar de ver. Tú sigues haciendo trabajo de campo y sigues haciendo investigaciones. De los muchos temas que están hoy día en la sociedad, ¿dónde pondrías hoy el botón rojo de alerta? Bueno, primero, gracias por la invitación. Un placer, como siempre, Claudia, estar contigo, conversar contigo. Yo creo que hay lamentablemente como varios botones de alerta. Pero si yo tuviera que resumirlo, yo creo que una de las cuestiones esenciales hoy es tratar de mirar lo que uno podría llamar el tejido social, ¿no? El lazo social, el vínculo social. Hay algo con esa vinculación, con este tejido que desde hace tiempo yo creo está fragilizándose, transformándose, no siempre fragilizándose, pero transformándose, pero en algunos casos sí horadándose. Dicho de manera general es eso. ¿Y qué cosa quiere decir eso? Quiere decir que hay muchas dificultades, me parece, en términos de la adhesión a los principios de convivencia, que no necesariamente se notan, que no es anomia en ese sentido, no es que la gente no solamente esos expresen que hagan cosas contra la ley o contra la norma, sino también una especie de distancia que se ha construido. Sí, desapego la he llamado yo, pero que tiene que ver con una manera un poco discrecional y pragmática muchas veces de estar en la sociedad, pero vivir en sociedad te requiere más que discrecionalidad y pragmatismo, te requiere grados de adhesión, te requiere participar en algunas cuestiones y sobre todo renunciar. Y ahí yo creo que eso se expresa en muchas cosas, o sea, eso se expresa, no creo que es por solamente un deterioro, sino que la sociedad está cambiando, se ha transformado realmente en las últimas décadas de manera rápida y profunda. Y muchos de esos cambios requieren nuevos arreglos, y esos nuevos arreglos están siendo difíciles de conseguir, están durando o están en proceso simplemente porque las sociedades y sus procesos son muy largos. Entonces yo creo que lo que yo creo que sí es muy importante es que esos botones rojos están desde hace tiempo, no son de ahora, los procesos son de largo tiempo. Cuando tú mencionas la cuestión de 2019, el trabajo y los elementos que estaban en juego son discusiones de los años 2000, cuando muchas discusiones empezaron sobre esto y eso se ha ido modificando en los 20 años que vengo trabajando. No es que se haya quedado quieto, pero muchas cosas son cosas en proceso, no son como cambios que ocurrieron. Entonces el 2019 es como un pequeño hito de los muchos momentos en los que este proceso está avanzando y que creo que hay que mirarlo seriamente. Uno no puede dejar que, como dices tú, se hunda, desaparezca, y cuando hay algo que pone en tensión
como la tranquilidad o el orden que uno esperaría o sea, visible, la parte más visible, la parte de la superficie, nos comencemos a preocupar de qué es lo que está ocurriendo básicamente en el país de manera permanente. Sí, varias cosas. Seguramente ya van a aparecer los otros botones rojos, Katia. Y yo pensaba hacer lo del estallido más adelante, pero vamos desde allí. Porque estamos acercándonos prontamente a un aniversario del estallido del 2019. Hay expectativas respecto, y probablemente una revisión. Pero lo que uno sí podría percibir, quizás cuando uno ve la encuesta del PNUD o distintos estudios que se han hecho, y tú lo estás viendo en terreno, es que quizás para la ciudadanía fue un momento que terminó como abortado, que la violencia terminó captando la mayor cantidad de miedo, de angustia o de temor, que la élite ha hecho distintas lecturas del 2019, que se pelean por quién finalmente tiene la razón, y que la traducción de ese estallido social incluso se ha llevado a quién va ganando, si la izquierda a la derecha, y estar en ese gallito, pero probablemente la ciudadanía está en otra cosa. Entonces, es complejo esto de que el estallido social realmente haya generado como una sensación de que estamos peor que antes. ¿Tú lo estás viendo eso en las conversaciones con la gente en tus estudios? Que la ciudadanía sienta, ¿sabes qué? Al final estamos peor que antes. Yo creo que sobre todo estamos más desencantados que antes, ¿no? Y eso alimenta el desapego. Eso alimenta la falta de adhesión, y para sacar adelante una sociedad necesitas adhesión. Necesitas adhesión cuando cuando tienes una empresa y tienes trabajadores y trabajadoras, necesitas que tengas un punto de adhesión. Si tienes lo que sea, necesitas que para que la sociedad funcione y que funcione con una cierta paz, con una cierta seguridad, con un cierto respeto de la integridad de unos de otros, necesitas adhesión. El problema de la criminalidad o el crimen organizado es un problema realmente serio, pero el problema de la delincuencia son serios, pero yo creo que también muchas veces se miran como de esa manera más macro, y se mira mucho menos que ahí no lo vas a resolver a menos que puedas conseguir adhesión de la población. O sea, una manera de que efectivamente no hayan estas decisiones por habitar mundos alternativos, universos fuera de la ley alternativos. Y eso es un problema económico, material, sí, sin duda, pero es mucho más que eso. Entonces, una sociedad no funciona sin adhesión. Y yo creo que eso es un elemento que es como relevante y que no podemos perder de vista. Pero cuando tú estás desencantado, entonces lo que ocurre es que esa adhesión se debilita todavía más. Entonces, y esa cuestión más pragmática de estoy en el mundo, pero estoy discrecionalmente, estoy cuando, bueno, tengo que estar y si no salgo, pero no estoy como de corazón acá, porque en realidad mi corazón anda... Claro, porque este proyecto país, y soy parte de este proyecto país, eso no, eso es lo que yo creo que es un verdadero problema. Nosotros hemos estado, estoy haciendo varias investigaciones, y yo creo que respecto a lo que fue la cuestión del estallido, que yo quiero volver a insistir, el estallido fue un síntoma, ¿no? Y lo tratamos como si fuera la causa, pero solo fue un síntoma de cosas que están pasando. Cuando tienes el 70% de un país apoyando manifestaciones que son violentas, luego de 2 meses o casi mes y medio de esas manifestaciones, quiere decir que las personas en realidad lo que están apoyando la ilusión del cambio, con el costo que podía tener. Estoy hablando de noviembre del 2019, finales de noviembre del 2019. Había una ilusión de cambio. Creo que hoy, cuando uno va a terreno, lo que uno encuentra es las personas rechazan la violencia, sobre todo sectores populares, que es donde he estado trabajando mucho en el último tiempo, rechazan la violencia. La vivieron además fuertemente en sus barrios. Pero esa es algo que quería decirte. El rechazo a la violencia no es abstracto. El rechazo a la violencia es porque esa violencia los afectó sobre todo a ellos. El metro que dejó de funcionar, exacto, la micro que no podía llegar. Y entonces, ¿cómo puedes producir algo, un proceso de transformación, un proceso de movilización en la que el sentimiento sea de que en realidad los más afectados son ellos? Pero también, y eso yo creo que es algo que es conveniente entenderlo,
en mis investigaciones las personas siguen pensando, y hoy piensan más que antes, que los cambios no se van a dar si no hay movilizaciones masivas y un poco de uso de la fuerza. ¿En serio? Sí, pero no lo van a hacer, probablemente porque estas cuestiones son cíclicas. Estamos saliendo de un ciclo de fracaso y desencanto. Estamos en un ciclo como en la curva descendente de la ola y del desencanto. Pero eso no quita una especie de convicción histórica que cuando uno ve que nada ocurre, lo único que hace es como reafirmarse de que si no es como con movilizaciones masivas y con uso de la fuerza, en realidad nada va a cambiar, porque todos los beneficios siguen siendo para las mismas personas, porque las lógicas de privilegio siguen ahí, porque en realidad en mi vida ordinaria quizá hay algunas cosas que se han mejorado, pero en general me sigue siendo de un grado de agobio muy alto, porque no hay lugar en las discusiones en el país para cosas que tienen que ver con el placer, con los espacios de sociabilidad, de un cuidado por ese lado quizá más de la vida humana, o de darme los recursos para que yo pueda efectivamente cumplir mis roles como padre. Entonces, yo creo que en estos sectores hay una cosa, es una idea histórica que está ahí. Esta no es una idea que haya surgido ahora, pero sí me parece que independientemente de que no haya pero no haya la idea de que hay algo que movilice en este momento hacia eso. Esta pasada ha sido un fortalecimiento de la convicción, y si nada cambia, y si las élites no se ponen de acuerdo y terminan por desbloquear todo lo que están bloqueando, y si no miran en serio estos temas y los ponen como partes importantes de su agenda permanente, solo se fortalece, porque quiere decir que, fíjate Claudia, cuando hubo el estallido social, la gente siguió apoyando, y todos nosotros y todas nosotras en esa época vivimos una convulsión de nuestras vidas ordinarias de la que hablamos poco, porque se habla de la violencia, etc. Pero la convulsión, el cambio en las vidas ordinarias de cada uno, lo que fue como desorientación en el mundo, fue muy fuerte. Y las personas seguían dispuestas a vivirlo. ¿Por qué? ¿Solo estás dispuesta a vivir eso? Porque se abrió una esperanza. Exacto. Pero esa esperanza se la comió la violencia o el temor en ese minuto. Es pregunta. Y quiero unir esto con lo del informe del PNUD que se entregó después de muchos años, que habla como de los inhibidores del cambio. Y me acordé mucho de ti, de tus estudios, porque, claro, si finalmente ¿cuál es la piedra que entrampa los cambios? ¿Por qué la percepción de la ciudadanía es que finalmente volvemos a la disyuntiva élite versus ciudadanía, pareciera ser, en que hay inhibidores que entrampan cambios que son ampliamente demandados por la ciudadanía? ¿Por qué? ¿Qué es lo que se puede recoger de ese sentir ciudadano respecto a que los cambios no suceden? Sí, yo creo que, y ahí sí, yo coincido con el informe en que en realidad es muy importante tener una visión un poco más compleja, y que en esta cuestión de que los cambios no llegan, probablemente hay más actores que solamente las élites, y ellos han agregado a la sociedad y a los movimientos sociales. Pero yo estoy de acuerdo también, como tú lo formulas, que las responsabilidades no son equitativas, no son equivalentes. Aquí las responsabilidades son de las élites. Y entonces cuando uno le pone un título como ¿por qué nos cuesta cambiar a los chilenos? ¿Es así? En realidad creo que no se hace justicia. El resorte está puesto en todos, y que en realidad no todos tenemos la misma influencia para poder empujar el cambio. Ni la influencia, ni la responsabilidad, ni tampoco, y también creo que es un poco injusto, porque creo que esta sociedad es la misma sociedad que apoyó movilizaciones para el cambio. Es la misma sociedad que fue a votar, y un 80% quería que las bases de nuestra convivencia cambiaran. No estoy hablando de cómo, porque eso tenía que decidirse en otro lado. Es la misma sociedad que ha sostenido cambios brutales en su vida por 40 años, con los cambios enormes que han habido en este país, y un proceso de transformación verdaderamente violento, y que lo han asumido, y que cada día
tienen que enfrentar las consecuencias de esos cambios y vivir con las consecuencias erosivas, positivas, productivas, pero que han trabajado para esos, personalmente, ellos, sus familias, con sus familias, en reconvertirse en nuevos sujetos económicos, en inventar nuevas maneras para poder, como pueden, resolver el problema de la paternidad y la maternidad. Entonces, es como injusto. Creo yo, hay algo que no es justo, y quizá es un detalle, pero no lo es, de poner que por qué nos cuesta cambiar a los chilenos. Yo creo que él, y es porque tienen una interpretación, claro, y es su interpretación. Yo honestamente pienso que la pregunta central es por qué le cuesta cambiar a la élite. Y es quizás simple, porque han habido un conjunto, es una cuestión histórica, en esa, de acumulación de formas de ser de la élite, de privilegios, de autoprotección y contención etcétera. En cambio, los exponen probablemente a lugares donde no han habitado. Claro, no han habitado, no están ahí. Un buen ejemplo es esto que yo había publicado una vez, publiqué un libro que se llama El miedo a los subordinados. Y lo que yo quería decir es que el autoritarismo se mantenía porque en realidad quienes ejercen autoridad tienen miedo de sus subordinados, creen que se les van a subir hasta, ¿no? Arriba del piano, como se decía antiguamente. ¿Ya? Exactamente. Y entonces no podemos modificar porque tenemos miedo a los subordinados. Cuando se hizo el segundo intento de la Convención Constitucional, lo primero que apareció, así como destellos, ¿no? Luces de colores, fue el miedo a los subordinados. Los cerramos, nada de independientes, ponemos poner candados, como se dice, se puso candados en todos lados. Y yo creo que eso es un tema. O sea, hay pérdidas de privilegio, hay temores porque son fórmulas no conocidas, habiendo vivido en jerarquías relativamente naturalizadas. Y entonces lo que yo pienso es que cuando la élite se tuvo que modernizar, cuando llegó el momento, que no fue ahora, tenía que modernizarse, cambiando sus prácticas, generando una nueva mirada respecto a la sociedad, etcétera, no lo hizo y el país no pudo dar el salto que debió haber dado porque ese cambio de mirada no se dio, ese cambio y esa renuncia, yo creo que no se dio. Y eso estoy hablando de las élites, por supuesto, socioeconómicas, políticas. Pero en ese punto, Katia, también hay una interpretación de las élites de que la ciudadanía, al rechazar el cambio constitucional, tú ya mirando también eso, al tomar distancia de que estos nuevos actores, la lista del pueblo, incluso el tema mapuche, se excedieron quizás en su petitorio, tomando distancia de una ciudadanía que rechazó democráticamente, digamos, esa propuesta y muy contundentemente, la interpretación que quedó es que la gente no quería estos cambios tan radicales, tan abismales, en el sentido de abismo, ¿no? Sino que graduales, que un poco lo dice también el PNUD, ¿no? Como que dice la gente quiere cambios graduales, prefiere liderazgo que le aseguren cambios lentos, pero a grandes cambios de paradigma. ¿Será tan así? ¿Eso es lo que se estará viendo o cristalizando en los sectores medios y populares según lo que tú estás estudiando, Katia? Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta, 100.5. Yo interpreto según mi materia, sí, y según creo algunos datos. Los datos están ahí y luego uno hace interpretaciones sobre esos datos en función de la articulación entre esas cuestiones. Ese es el trabajo que uno hace en ciencias sociales, producirlos, pero también hacer interpretaciones. Y en mi experiencia, en mi trabajo, lo que yo creo es que las personas no quieren que los cambios signifiquen pérdidas de cosas que han ganado y con mucho esfuerzo, en poco tiempo, el salto que han dado. La pérdida de eso es muy amenazante porque la pérdida de lo que ganaron los lleva directamente a situaciones de pobreza muy complicadas que el país logró revertir. Saltar, claro. ¿No? O sea, entonces hay un miedo muy grande a esta pérdida. Y la segunda cuestión es la vida social que nosotros llevamos desde hace mucho tiempo es una vida marcada por la inestabilidad. Todo es inestable alrededor tuyo. Tu trabajo es inestable, si vas a conseguir la salud o no estás muy seguro.
si pierdes la salud, lo pierdes todo, ¿no? Porque no te atiendan. No es un problema solo de salud pública, es un problema de que el trabajo, de que el cuidado, de que y a dónde, cómo hago con el otro trabajito que tenía para completar. O sea, es un problema muy grande. Entonces, la vida ha sido muy inestable. Entonces, tú no quieres perder y tú no quieres que te sumen demasiada inseguridad e inestabilidad a lo que ocurre. Que eso signifique que no quieren cambios rápidos, eso no creo. Creo que la gente ha estado esperando mucho tiempo y estos cambios no se dan. Y entonces las personas quisieran que esos cambios se comiencen a dar. Lo que pasa es que yo sí creo, y en eso sí estoy de acuerdo, que los horizontes son importantes para las personas. O sea, tú no puedes decirle vamos a cambiar sin ponerle un horizonte y ponerle como cuáles van a ser, ¿no?, los pasos que vamos a dar. Entonces, eso necesitas darle. Y las personas, yo creo, entienden perfectamente que hay cosas que no se van a resolver mañana, pero eso no quiere decir que quieran que sean cambios graduales, moderados, etcétera. No, creo que quieren un camino donde eso esté y que al final las cuestiones le digas qué es lo que ganas con tu sacrificio. Yo no voy a sacrificarme si que tú no me dices cuáles son mis 8 o 10 pasos. Y yo creo que aquí hay una dificultad muy grande de comunicación también. Y que tiene que ver con este miedo subordinado. Con la confianza también, ¿no? Porque yo confío en la medida que tú me dices, mira, con estos pasos vamos a llegar hasta aquí. Y sí, probablemente te acompaño en ese cambio si tú me aseguras que esto no es que yo vuelva a caer a la pobreza. Que no vuelva a caer en la pobreza y que mi vida no se vuelva un caos. O sea, claro, porque podemos hacer como, ya, puedo esperar, etcétera. Pero yo no voy. Ahora, eso no significa que los cambios tengan que ser pequeñas reformitas. Eso no quiere decir, vamos sí. Eso, y quiero por eso tú haces el punto de la gradualidad. Sí. Que la gradualidad no se interprete como pequeñas reformitas. Como un retoque. No, eso no. Y que las personas quieren y son en ese sentido como, no sé, de una sensatez que se equivale a una posición como política, creo que no vale la pena. Es decir, como un reformismo suave. No, creo que eso no es el punto. Las personas creen que este país necesita cambios profundos, pero no puedes hacerlo sin darle mínimas garantías. Y esas mínimas garantías, como tú dices, implican que tú ganes su confianza. Y la confianza, cuando uno piensa qué significa confianza, cuando tú vas al concepto de confianza, la confianza tú la vas a ganar. Significa, cuando yo tengo confianza, es que yo puedo predecir tu conducta y puedo estar segura de que tus actos no van a dañarme. Pero no me van a dañar, pero tú tienes una conducta predecible. Yo te tengo confianza porque yo te digo, porfa, recoge a mi hija al colegio que hoy día no puedo. No alcanzo. Y estoy segura que tú vas a ir y puedo predecir que tus actos, que si tú me dices que sí, eso va a hacer que tú, Claudia, estás recogiendo a mi hija en 2-3 horas más. Y la dejas en mi casa. Entonces necesitas esa predictibilidad. Y la predictibilidad solamente es si yo tengo claridad sobre hacia dónde voy, ¿no? En el caso del país, y cuáles son los pasos que vamos a dar en ese camino para que eso ocurra. Sí. Pero como el país está bloqueado, además, porque estamos bloqueados. Estamos bloqueados en todos los sentidos, porque está bloqueado el sistema político. Ya. Estamos bloqueados en los cambios porque el sistema político no da ese paso y se bloqueó allí. Estamos bloqueados en lo económico, estaríamos bloqueados, digamos, cuando me dicen en todo, ¿qué es todo? Yo creo que estamos bloqueados obviamente estamos bloqueados en lo económico, estamos desde hace mucho tiempo, estamos bloqueados políticamente y en términos, y eso significa que no logramos sacar adelante políticas públicas, leyes, reformas que todos estamos y todas estamos de acuerdo que hay que hacer. Y tenemos más de 10, 14 años, 12 años que esto está ocurriendo con un bloqueo que no nos deja ir a ningún lugar. Sí. Y que entonces cuando tú dices, la gente es muy desconfiada y entonces piensa que los políticos son malos, pero en realidad es porque es su desconfianza. Yo digo, no, la gente es desconfiada porque hace 14 años o no sé cuántos le están prometiendo uno tras otro cambios que no llegan. Sí. Son culpables
porque yo no estoy hablando culpable, estoy diciendo hay un bloqueo, el bloqueo es del sistema. El sistema tiene que desbloquearse y hay que hacer un esfuerzo por ese desbloqueo. Porque por lo pronto hacer conciencia, y te lo digo porque entrevistaba a Harald Beyer, que me dijo algo interesante. Bueno, lo decía respecto a la política, ¿ya? De la derecha y la izquierda y lo que viene, pero decía, hace mucho que no tenemos acuerdos de calidad. Acuerdos de calidad, me pareció interesante el concepto. Entonces decía, por ejemplo, en la política del auge. El auge es una de las políticas públicas más valoradas por la ciudadanía, pero eso significó que Lagos tuviese que renunciar a cosas de esta reforma en la convicción total de que era una reforma posible, y que la derecha también tuvo que renunciar, pero porque habían actores que permitían acuerdos de calidad con proyección de futuro, y el auge partió con tanta patología y ha ido creciendo en el tiempo. Entonces, claro, eran acuerdos de calidad quizás, en términos de que impactan en el cotidiano de la ciudadanía y pueden ir creciendo. Sí, de todas maneras, y eso significa, pero Claudia, eso es algo que yo creo que salió hablando solamente del estallido. En el estallido, esto ha sido una conversación, por lo menos en lo que a mí me toca en esta conversación, que ha sido como constante, pero de muchos actores. Hay que hacer acuerdos de largo plazo. Tenemos que ser capaces. Entonces, estamos en un loop, estamos bloqueados porque yo creo que también la conversación está dando vueltas sobre lo mismo. De pronto aparecen temas que son temas que hace 10 años están ahí, incluso en los debates sobre la sociedad, o 12 años. O hace 14 años, están ahí y que dan vueltas y vueltas y aparece algo y nos parece una novedad. No es ninguna novedad. Los diagnósticos están hechos. Aquí el problema no son los diagnósticos. Aquí los problemas son de soluciones que sean virtuosas, para las cuales se necesita cabezas pensando, con tiempo para pensarlo y una voluntad de acuerdo. Porque yo estoy hablando de la política, en las aceleraciones de la política, en la aceleración electoral, que yo, francamente, todo el mundo piensa que es como contra todo, pero yo creo que deberíamos tener por lo menos 6 años de periodo presidencial. Fondo, claro, que permitan poder desplegar una política pública. Para que te permitan eso y para que no todo el mundo esté todo el tiempo en campaña electoral. Entonces seríamos, en vez de acortar, alargar y tener un poco más de tiempo y, bueno, asumir, teniendo, por supuesto, herramientas de que si algo sale muy mal, la ciudadanía tiene la capacidad, o el sistema, de revertir esa decisión, por supuesto, pero yo creo que hay que darse tiempo. Todo el mundo corre, todo el mundo, o sea, estoy trabajando todo el mundo da vueltas como rápido, y yo tengo mucho tiempo conversando, tratando de plantear, y voy a hablar solamente de mi experiencia, tratando de plantear algunas de mi experiencia, que es chiquitita, no es nada, no es significativa, pero tratando de plantear algunas cosas y con algunos actores, etcétera, etcétera. Y yo creo que es algo recibido, yo creo que a mis otros colegas le debe pasar. Pero algo pasa entre eso y la capacidad de producir con eso cambios. Yo solamente estoy hablando de insumos sobre la sociedad. Perfecto. Ahora, las otras soluciones son políticas, hay expertos, que pueden hacerlo. Sí. Algo pasa en ese punto. No es que algo pasa, uno podría hablar sobre eso, pero no es el punto por el que estamos hoy acá. Pero ahí hay como, realmente es el Triángulo de las Bermudas, y yo creo que una parte de que es el Triángulo de las Bermudas es que las temporalidades y los tiempos para pensar. El cortoplacismo en la política. Sí, de todas maneras, pero ahí hay un punto que es, el país debería tener algunas personas, o sea, aceptar que hay personas que tienen que estar trabajando el tiempo entero el tiempo entero tratando de pensar algunas soluciones, y no que todo sea sobre la marcha, y sobre la marcha no haces políticas de largo plazo, no piensas bien esas políticas públicas, no las pruebas, no te das el tiempo, que es el tiempo necesario para hacer un desarrollo un poco más sólido. Nos gana esa aceleración, y yo creo que realmente... Sí, la inmediatez, pero yo creo que por eso digo es el sistema político, y son las élites por un lado en general, pero hay algo con el sistema político que no se va a resolver solo con una reforma. La relación de la política con la ciudadanía tiene que cambiar profundamente. La Fundación Eber muy gentilmente ha apoyado unos trabajos de investigación que vengo haciendo de hace 2 años con un equipo,
Y yo creo que ese trabajo de investigación, un resultado importante, son varios, pero uno que a mí me gustaría subrayar es que el país, cuando uno va y trabaja en los sectores populares, lo que hay es una alta politización. ¿Así, Sí, pero la politización no es vincularse con la política institucional ni con los partidos políticos. La politización va junto con una falta de identificación con todo lo que tenga que ver con la política institucional. Entonces tienes una energía. Dando vuelta. Y esa energía, porque no se canaliza, porque es una politización sin identificación, no se canaliza. Esa energía no sabes a dónde va a ir, porque muchas veces uno piensa, esa es la energía que seguramente va a ir ahora a las organizaciones populares o a los movimientos sociales. No, esa energía no necesariamente va a ir ahí. Eso es como un pensamiento clásico. Esa energía puede ir a proyectos alternativos, en universos alternos de ley, o sea, fuera de la ley, normativos. Se puede ir a otros lugares que son los lugares oscuros del desencanto, la depresión y el abandono, etc. O se puede ir a cosas individuales. Ese es otro botón rojo, esa energía que da vuelta y que no tiene canalización. Esta conversación con Katia Araujo caminó y entró justamente por las muchas derivas que dejó y las muchas preguntas que dejó también el estallido social y que vuelven a reponerse. Estamos abordando aquellas necesidades, agobios, anhelos y frustraciones de la ciudadanía. ¿Qué respuestas tiene que dar la política? Así que bueno, cerramos estas conversaciones sin pauta con Katia Araujo, pero viene una segunda entrega en una próxima semana para seguir abordando con ella, que ha venido estudiando la sociedad chilena, mirando ahora aquellas otras esferas respecto de la ciudadanía, para que nos sigan escuchando en Conversaciones sin Pauta. Esto fue Conversaciones sin Pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener. Con Claudia Álamo.